Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo el día la hora que nos esté viendo. Mi nombre es López Dolores Giovanni, estudiante del TCU en Ingeniería en Mantenimiento Industrial en la Universidad Tecnológica de Puebla. Mi compañero aquí es Hugo Valencia Vázquez y nosotros vamos a presentar el siguiente tema, que es materiales semiconductores. Em, por favor, comienza mi compañero. Bueno, para empezar, le vamos a dar lo que es el primer tema, o bueno, subtema, que sería propiedades básicas de los semiconductores y sus uniones PN. La estructura más común es el diamante. Los semiconductores es el Si, I, Eg y la del zinc, blenda, que es la del arsenio y de galio. En estas redes cristalinas, cada átomo se encuentra unido a otros cuatro mediante enlaces covalentes con simetría tetraédrica. Para ello tenemos lo que son los huecos y lo que son los electrones. Aquí, como se puede observar en la imagen, los signos positivos significa que son iones positivos y son átomos pentavalente con un electrón en su órbita de conducción. Y los signos negativos son iones negativos, que son átomos trivalente con un hueco en su órbita de valencia. A consecuencia de estos semiconductores y a diferencia de los metales, la conducción se debe a dos tipos, que como ya lo había mencionado, que son los huecos y los electrones. Para el siguiente subtema es unión NPN. Esto quiere decir que es una fuente de corriente casi ideal, porque la corriente que la atraviesa es independiente de la tensión entre sus extremos. Para este tipo de unión, presenta un inconveniente, ya que la corriente es muy pequeña y es limitada por la generación térmica de monitoriatos. El siguiente subtema es unión PNP. Es una corriente que no podría ser obstante, incrementa generando minoriatos. Por ejemplo, mediante la luz, además con la intensidad de la luz podemos controlar la intensidad de la fuente de corriente. Eh, en esta, por lo tanto, se tiene una fuente de corriente controlada. Como podemos ver aquí en la imagen, es una corriente, bueno, es una fuente de corriente controlada por su tensión, que determina el número de huecos inyectados en los semiconductores N. Para ello tenemos lo que son uniones AL y SI o 2 y P. A los transistores de efecto de campo se les conoce abreviadamente como FET, Field Effect Transistor. Y entre ellos podemos distinguir dos grandes tipos: transistor de efecto, campo de unión. Para ello tenemos lo que son los JEF. Su abreviatura es JEF y significa Junction Field Effect Transistor, transistor de efecto de campo. Para ello tenemos lo que son las uniones JEF. Las uniones JEF significan transistor de efecto de campo metal, óxido de semiconductor. Los JEF los podemos clasificar en dos grandes tipos de grupos. Para ello, acá tenemos lo que son un tiristor de canal N y el tiristor de canal P. Estos son los dos tipos que se manejan en las uniones JEF. Para ello tenemos lo que son las uniones MOSFET. Para ello tenemos lo que son los principios de operación de los MOSFET. Acá podemos que en la primera imagen significa el canal formado se contrae totalmente cuando V de S es igual a V de S de O. Los transistores MOSFET, existen dos tipos: los transistores MOSFET de acumulación
y o de requerimiento y los MOSFET de depleción o empobrecimiento. Para ello acá tenemos lo que es en la primera imagen se encuentra lo que es una estructura básica del MOSFET de acumulación canal N. Y en la segunda imagen lo que es una estructura básica del MOSFET de depleción canal N. A continuación, le seguirá dando información de este tema mi compañero Luis Giovanni. Adelante, compañero. Claro, puedes pasar a la siguiente Sí, diapositiva. Ok. Bueno, voy a hablar sobre la unión PN o tiristores. Para empezar, ¿qué son los tiristores? Los tiristores, para ser más concisos y más específicos, es un interruptor, el que va a ser un funcionamiento de abrir o cerrar el paso eléctrico. Este puede ser muy brusco y a veces nosotros, bueno, en la mayoría de casos nosotros tenemos que indicarle cuándo tiene que abrir y cuándo tiene que cerrar. El dispositivo consta de un ánodo y un cátodo donde las uniones son de tipo PN. Entre los mismos, constructivamente son dispositivos de cuatro capas, semiconductores NP, y cuya principal diferencia con otros dispositivos de potencia es que presentan un comportamiento biestable. A continuación, un ejemplo. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. sí, Y aquí es lo que decía. Ejemplo, para activación de un tiristor luz, si hay un haz de luz incide en las uniones de un tiristor hasta llegar al mismo silicio, el número de pares de electrón hueco aumentará, pudiéndose activar al tiristor. Es lo que queremos decir. El tiristor se va a activar siempre y cuando nosotros lo indiquemos. Aquí como lo podemos ver, aquí está nuestra fuente, el interruptor, la lámpara. Nosotros vamos a indicar cuándo va a actuar el tiristor, cuándo va a ser su funcionamiento. A veces, bueno, su funcionamiento más recibe cargas positivas. En las cargas positivas es cuando el tiristor va a estar en un funcionamiento para abrir, bueno, para cerrar la puerta. Para abrirla, o en todo caso vamos a necesitar darle un tirón de energía negativa para así indicarle que pare, abre dependiendo de la ideología, claro. Este, al- bueno, a continuación otro siguiente tema puedes pasar. Concepto de la superconductividad. Es una propiedad de algunos compuestos que no oponen resistencia alguno al paso de corriente, ya que los electrones se desplazan sin concensiones y en zigzag a través de los cristales del átomo, es decir, materiales con resistencia nula con los cuales se puede ahorrar la energía que se disipa en forma de calor en otros conductores. Es un concepto muy básico de la superconductividad. A veces nosotros no lo llegamos a apreciar, ya que pues esto es un proceso demasiado, podría decir que complejo, pero que lo tenemos a veces en la vida cotidiana o en la laboral como en nuestro caso. A continuación, otra diapositiva. Tipos y características físicas y eléctricas de los materiales superconductores. Eh, Estos conducen la electricidad sin pérdida de energía y por tanto podrían utilizarse en lugar de los conductores para ahorrar energía. No tienen resistencia y por consiguiente no generan calor cuando se hace pasar corriente eléctrica por ellos. Tienen capacidad para crear campos magnéticos intensos, pueden utilizarse para formar uniones de Josephson que son como conmutadores superconductores. Acá un ejemplo que se está poniendo es la de una torre eléctrica. A veces las encontramos en la mayoría de los casos, bueno, en mi caso, en la zona donde yo estoy hay una transformadora. Estos superconductores al paso, a veces cuando está pasando la energía podemos escuchar esa energía que va
que va en flujo. Esta energía siempre está en constante y nunca para de sonar. Es lo que queremos dar a entender, que los superconductores siempre no tienen una pérdida de energía, como lo estamos diciendo. Siempre están en constante, en constante flujo o o alteraciones así. Bueno, no sufren alteraciones, pero sí están en constante flujo. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, estas son las principales propiedades de los superconductores. Vamos a hablar sobre el concepto de Meissner. Bueno, el concepto de Meissner es: si un superconductor se refrigera por debajo de sus temperaturas críticas en el seno de un campo magnético, el campo rodea al superconductor, pero no penetra en él. Este fenómeno se conoce con el nombre de efecto Meissner. Este es el efecto, y fue descubierto en 1933, me parece. Sin embargo, si el campo magnético es demasiado intenso, el superconductor vuelve a su estado normal, incluso estando a una temperatura inferior a su temperatura crítica. La densidad de corriente, al aplicar un campo magnético de intensidad o intenso, no es la única manera de destruir la superconductividad. Una vez que el material ha sido refrigerado por debajo de su temperatura crítica, el paso de una corriente intensa a través de un superconductor también puede hacer que éste pierda sus propiedades. La cantidad de corriente que un superconductor pueda soportar manteniendo nula su resistencia denomina densidad de corriente, la cual se mide en amperios por unidad de área. Esto es a su valor típico de la densidad de corriente en un hilo superconductor. En un hilo superconductor es de un valor de 100.000 amperios, me parece, por centímetro cuadrado. Si pasara una corriente más densa por el hilo, este ofrecería resistencia. El efecto de Jobson, ajá, es interesante. Es interesante. Los superconductores en este efecto están basados en otro fenómeno que recibe el nombre de efecto túnel. Es una unión tomada por una delgada barrera de óxido colocada entre los superconductores. Se puede producir este efecto túnel. Las caras externas de los superconductores se unen entre sí y se mide la corriente que pasa a través de la unión. Cuando la unión se expone a campos magnéticos o radiación, el flujo de corriente eh, sufrirá una alteración debido a algunos electrones que atraviesan la barrera de óxido. Bueno, la estructura cristalina de los materiales es otro de nuestros temas. Tienen una estructura cristalina, es decir, una estructura ordenada y periódica. Esta propiedad facilita mucho el cálculo de la ecuación de Schrödinger del sólido. En superconductividad es importante relajar la hipótesis de la aproximación estática, porque la interacción de los electrones con las vibraciones cuantizadas de los iones es presencialmente el pegamento de las pares de Cooper en los superconductores convencionales. Bueno, estos son los temas abordados. Sin embargo, usted, profesor, en un punto nos dijo que tomáramos un ejemplo de los materiales. Nosotros nos vamos a referir de los materiales superconductores a cobre, aluminio. Viéndolo en nuestra área, tomando un ejemplo de nuestro día a día, nosotros vemos lo que son bajadas de luz o eléctricas. Nosotros hace poco hicimos una bajada de luz a 420. Es un poco alta, por así decirlo, si la tenemos comparada a una de 120, que es lo regular o lo normal para alguna persona en la vida cotidiana. Sin embargo,
cuando hicimos esta bajada de 420, los materiales superconductores que utilizamos o que podemos apreciar es el cableado que tenemos, ya que el cableado tiene un calibre especial para que esta energía se distribuya y fluya de una manera constante, que no haya, que no haya ni alteraciones, ni haya tanto bajas o mayores. Tiene que estar en un flujo constante. ¿Por qué? Porque estas necesitan la conexión a máquinas importantes. Estuvimos en el cuarto de, de BK, en el área bueno, en un cuarto de BK, haciendo una bajada a 420. Este es el ejemplo que queremos dar. Bueno, es algo de lo que hemos visto más bien en la empresa. Esperemos que este ejemplo haya bastado, porque bueno, en sí nosotros vemos ese ejemplo por lo regular al día, porque en sí son las mayorías de cosas que nos pueden hacer. Y bueno, hay muchas especificaciones, ese es uno de los tantos ejemplos que le podemos dar. También en la tubería, a veces se utiliza un material también superconductor que es el aluminio, pero es otro tipo, pero para ser más específico es ahí donde lo vemos en el cableado. Eso sería todo de mi parte. ¿Algún punto que quieras Sí, como dice mi compañero, efectivamente, ese ejemplo que le acaba de mencionar mi compañero es el que durante ahorita la estancia que estamos en la empresa es el que hemos visto sobre este tema que estamos abordando. Pues sería todo y pues gracias por su atención. Gracias, profesor. Hasta luego.